El uso de la tribuna a las diputadas y diputados Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Roxana del Refugio Muñoz González, Nieves Medellín, Violeta Cerrillo Ortiz, Imelda Mauricio Esparza, Armando Delgadillo Rubalcaba, Susana Andrea Barragán Espinosa y Georgia Fernanda Miranda Herrera, por la que proponen se adicionen los artículos 44 bis, 44 ter, 44 cuarter, 44 quinquies, 44 sexies, 44 septies, 44 octies y 44 nonies de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. ¿Alguno de los compañeros? Sí, ¿alguien? La diputada Gabriela Pinedo, Roxana, hoy viene, ok. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Quienes suscribimos, grupo parlamentario de Morena y de Verde Ecologista, en correspondencia recibida y leída en la sesión ordinaria de la fecha 1 de diciembre del 2023 de la 63 legislatura de Zacatecas, se dio cuenta del exhorto del Senado de la República para que los congresos locales, como el nuestro, atendieran y armonizaran el marco legal con lo que dispone el decreto publicado en el Diario de los Debates de la Federación el día 16 de mayo de 2022. Consiste en las modificaciones hechas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Es importante mencionar que por muchos años la salud mental no había sido considerada como una cuestión de atención prioritaria, lo que generó un rezago que se vio agravado con la llegada de la pandemia ocasionada por el COVID-19, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población mexicana documentó síntomas de estrés postraumático. Adicionalmente, la Encuesta Nacional de los Hogares 2021, elaborada por INEGI, refiere que una de cada 4 personas en el país requiere atención de salud mental, pero solo 2 de cada 10 lo recibe. No es una reforma menor, representa la puesta en marcha de las condiciones mínimas necesarias para la garantía de los derechos a la capacidad jurídica de las personas. La solicitud del consentimiento previo e informado para acceder a los servicios de salud mental y, en su momento, a un eventual internamiento, ha sido reiterado por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas. E incluso, este tópico ha sido fijado como jurisprudencia de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en el caso de Huachala Chimbo y otros contra Ecuador. En concordancia con lo que dispone el artículo 20, fracción 6 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas, que considera para los efectos del derecho a la protección de salud un servicio básico a la salud mental, se propone adicionar los artículos 44 bis, 44 ter, 44 quater, 44 quinquies, 44 sexies, 44 septies, 44 octies y 44 nonies a la Ley de la Salud de la entidad. Con estas modificaciones se define la salud mental como un estado de bienestar físico, mental, emocional y social, determinando por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos. Se define a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. La atención de la salud mental y las adicciones comprenderán las acciones preventivas, cualitativas, de rehabilitación y paliativas. Los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones privilegiarán la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y perspectiva de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales. La Secretaría de Salud de la entidad y las instituciones de salud del Estado de Zacatecas, en coordinación con las otras autoridades, fomentarán, difundirán y apoyarán el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas
que contribuyan a la salud mental y a la prevención de adicciones, preferentemente a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Dichas acciones y campañas de promoción de los derechos a la población sobre salud mental y adicciones tendrán por objeto la sensibilización para reducir el estigma y la discriminación a fin de favorecer el acceso oportuno a tal atención. Se eleva a rango de ley la participación de observadores externos en derechos humanos y la implementación de un mecanismo de supervisión y desarrollo de programas que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos en cualquier establecimiento de salud. Se establece como una obligación de la autoridad sanitaria la detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones, preferentemente en niñas, niños, adolescentes y miembros de grupos vulnerables. Las instituciones públicas del Sistema Estatal de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental por consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones a partir de los principios de cercanía al lugar de las residencias de población con consumo de sustancias psicoactivas y de adicciones. Respeto a la dignidad humana, desarrollo de medidas para la toma de conciencia sobre la salud mental, la erradicación de estigmas y estereotipos para la concientización de la sociedad y del personal de salud, reducción del daño de los diversos factores de riesgo que vive la población usuaria de los servicios de salud mental y las personas con consumo de sustancias psicoactivas. Atención prioritaria a la población en situación de vulnerabilidad, como las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, personas en situación de calle y pobreza, migrantes, víctimas de violencia y personas discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género, y atención primaria a la salud como el eje principal sobre el que se estructure la atención comunitaria de la salud mental y las adicciones, en el marco del modelo de atención de salud. Para combatir los estereotipos u otras ideas o imágenes ampliamente difundidas, sobresimplificadas y con frecuencia equivocadas sobre la población que requiere de los servicios de salud mental y adicciones, las autoridades de salud mental y proveedores de servicios llevarán a cabo la difusión de campañas de comunicación social en el lenguaje claro, formatos accesibles y con pertinencia lingüística en los diferentes medios de comunicación, tanto convencionales como otras tecnologías de información dirigidas hacia la población en general, para enfatizar una imagen respetuosa de la dignidad y los derechos humanos de la población que requiere de los servicios de salud mental y adicciones, con protección a la confidencialidad y el derecho a no identificarse como personas con discapacidad psicológica. Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones, se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales, de alta especialidad y de institutos de salud. Se señala en la ley que el consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud mental, tanto desde la perspectiva de la libertad individual como de la salvaguarda para el disfrute con mayor salud. Los prestadores de servicio de salud del Estado de Zacatecas, públicos o privados, estarán obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados y las alternativas de tratamiento para asegurar que los servicios que se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. En situaciones en las que una persona no pueda dar un consentimiento para un tratamiento en un momento específico por ningún medio, no existe un documento de voluntad anticipada y su salud se encuentra en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicio de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico
otorgando informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente. En el caso de niñas, niños y adolescentes, constituye una obligación por parte de los prestadores de servicio de atención a la salud implementar los apoyos y ajustes razonables adecuados a su edad para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervención encaminadas a garantizar su recuperación y bienestar. Se entenderá como ajustes razonables a las notificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en caso particular para garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las de los demás, de todos los derechos humanos, libertades y fundamentos. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de la política de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución Federal, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en lo que dispone la Constitución de nuestro Estado. Las autoridades garantizarán el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio zacatecano. El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia y el trabajo y recreación. En suma, esta iniciativa de reforma a la normatividad estatal de salud contribuye a gozar del más alto nivel posible de salud mental, respeta el derecho a ejercicio de la capacidad jurídica de las personas sin discriminación y que sientan las bases mínimas para establecer la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de salud conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en derechos humanos signados por el Estado mexicano. Sería cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.